presentar la parte teórica y por ahí si ustedes tienen alguna duda, después al finalizar me la expresan. Bueno, vamos a dar comienzo al curso de ingreso de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Ya saben que representamos la Facultad de Ingeniería del Centro Universitario Concepción para las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Informática y bueno, también en la Tecnicatura, que bueno, que no la puse allí, pero también está dentro de lo que son el curso de ingreso para la Facultad de Ingeniería. Mi nombre es Ricardo Javier Ciber, yo soy el responsable de este curso y de algunas cátedras que se dictan para algunas de las carreras, y ahí le agregué mi dirección de correo electrónico. Creo que hay alguien más que quiere ingresar. Bien, vamos a comenzar entonces. Voy a comenzar con un tema que es muy importante a la hora de trabajar en este curso de ingreso, que son los logaritmos. ¿Qué representan los logaritmos? Bueno, básicamente lo que representan los logaritmos es una operación inversa de la potenciación y consiste en calcular el exponente, siempre y cuando se conozcan la base y la potencia. Ustedes podrán observar, voy a utilizar acá un puntero, que tenemos la potenciación en esto que estoy señalando, y que esta potencia n, como nosotros queremos señalar, lo que nos interesa es este numerito que tenemos acá en este exponente, es al cual nosotros le llamamos logaritmo o logaritmación. Ese es un número que surge de una operación inversa que es de la potencia. Básicamente eso es lo que representa el logaritmo. Hay logaritmos que lo podemos calcular simplemente con la calculadora científica y otros que lo podemos calcular más o menos teniendo en cuenta las reglas de la potenciación. El logaritmo en base 10 es el único que podemos calcular con la calculadora científica. Luego hay otro logaritmo que conocemos como logaritmo natural, que ese es el logaritmo natural o logaritmo neperiano, que también lo podemos calcular con la calculadora científica. Sin embargo, los otros logaritmos no son tan sencillos de poder calcular con la calculadora científica, entonces lo que se hace es de manera manual o si no haciendo una forma, un cambio de base que ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la definición del logaritmo? Bueno, el logaritmo consiste en ser un número totalmente positivo de una base positiva y que además debe ser diferente de 1. El exponente, al cual nosotros le denominamos esta incógnita x o indeterminada x, es al cual debe elevarse esa base para obtener ese número. Es decir, que el logaritmo es un número en el cual nosotros tenemos una base, que es una base positiva, y que además debe ser distinto de 1, porque si es igual a 1, imagínense, si tengo a 1 y un número arriba en el cual el exponente, hacemos variar el exponente, pero la base es 1, entonces siempre vamos a obtener como resultado 1. Entonces, uno de los requisitos que se exige para el logaritmo es que la base sea distinto de 1. ¿Sí? Podría ser 4, podría ser 5, podría ser 6, 7, no puede ser 0, no puede ser negativo, ni tampoco 1. Por lo tanto, la base tiene que ser cualquier número positivo, x puede ser cualquier número, y su resultado va a ser ¿quién? Un número positivo. Los conceptos sobre el logaritmo. Bueno, el logaritmo es un exponente y puede ser cualquier número real, que es lo que le decía al principio. Puede ser un número negativo, puede ser un número positivo o incluso puede ser 0. Profe,
¿sí? Disculpe, acá los chicos están diciendo que se está viendo una sola diapositiva de lo que está compartiendo. Sí, ese es un problema que viene pasando ya de hace 2 o 3 días de que las diapositivas como que no corren. Si me dan un segundito, se las puedo pasar. No, es que no se las puedo pasar porque no tengo su número. Si no les pasaba el PowerPoint porque ustedes también lo vayan viendo. O sea que ustedes se quedaron ¿en qué diapositiva se quedaron? En la primera. Profe, si quiere me la pasa a mí y la mando al grupo que tenemos de la UNSTA. Por favor, mándame un Bueno, mensaje y ahí ya le, te la paso a vos. bueno, ahí le mando. Ahí le acabo de mandar un mensaje. Bien. Listo. Ahí lo A ver, envié. listo, ahí lo envío. Listo. Bueno, así todos tengan el Power. Bueno, como les decía, ahora seguramente ya deben tener por ahí el Power la mayoría. Estoy en la tercera diapositiva. A ver, ya les digo. Una tercera, cuarta diapositiva. En esta cuarta diapositiva señalamos algunos conceptos claros sobre el logaritmo. ¿Qué tiene que ser el logaritmo? Es un número real, eso significa que puede ser negativo, que puede ser positivo y que puede ser cero. Otra característica más es que los logaritmos solo tienen los números reales positivos, es decir, siempre y cuando n sea mayor que cero.
y que la base de los logaritmos es un número real positivo y diferente de 1. Es lo que veníamos señalando en la diapositiva anterior, para que tengan en cuenta, por ahí si ustedes están calculando el logaritmo y lo están calculando de manera manual, y si encuentran una base que es negativa, entonces el logaritmo no está definido para esa expresión, ¿sí? Es solamente para que ustedes lo tengan en cuenta y algunos conceptos que deben tener en claro. Vuelvo a reiterar que todo lo que vamos a desarrollar acá es la parte teórica y después durante el cursado presencial del curso haremos hincapié en la parte práctica. Bueno, ¿cuál es la expresión de los logaritmos? Se expresan de dos formas, de forma exponencial y de forma logarítmica. Esa de forma exponencial y de forma logarítmica significa que son dos operaciones inversas. En la primera, voy a señalar con el cursor, b a la x igual a n. Eso significa de que esa es la expresión de la forma exponencial. Acá ustedes no van a ver ninguna palabra que dice log, sino que está a través de la forma exponencial. Por eso ustedes en la cartilla aparecen ecuaciones exponenciales. Y también aparecen la parte de ecuaciones logarítmicas, es decir, cuando ya tenemos de esta forma, que es la forma logarítmica en el cual ya tenemos la palabra log. Log y como subíndice b, acá estamos diciendo que es el logaritmo en base b del número n. Acá tenemos en la forma exponencial b a la x igual a n, o b elevado a la incógnita x igual a n, y el logaritmo en base b del número n. Es la forma en la que se lee la expresión de los logaritmos, en forma logarítmica y en forma exponencial. Vamos a las propiedades de los logaritmos. Acá aparece una identidad fundamental, pero esa identidad fundamental no la vamos a ver porque creo que dentro de la cartilla no tenemos ejercicio así que no va a haber problema por eso. Sí, las propiedades generales de los logaritmos. Primero, que el logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0. ¿Sí? Y acá lo tenemos recuadrado. Logaritmo en base b del número 1 es igual a 0. Por lo tanto, hay ejemplos. El logaritmo en base 5 de 1, eso es 0. El logaritmo en base 7 de 1, eso es 0. Es decir, no importa cuál sea la base del logaritmo, siempre y cuando le estemos calculando el logaritmo al número 1, su resultado va a ser 0. Esa es una propiedad que vamos a tener que recordarla. Otra propiedad. El logaritmo de la base es igual a la unidad. Por ejemplo, o de forma genérica, como lo tenemos señalado allí en la diapositiva, el logaritmo del número b en base b es igual a 1. Ejemplos. Bueno, supongamos que tenemos el logaritmo en base 6 del número 6. Eso es igual a 1. O el logaritmo en base raíz cuadrada de 2 del número raíz cuadrada de 2. Eso es igual a 1. O el logaritmo en base 10 del número 10. Eso es igual a 1. Propiedad número 3. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Es decir, el logaritmo del producto entre los números m y n de la base b, eso es igual al logaritmo en base b del primer factor m más el logaritmo en base b del segundo factor m. Es decir, que esta propiedad es como si hubiese colocado a los productos en términos de la suma. Un ejemplo, acá tenemos el logaritmo en base 2 del producto entre 7 por 5. Eso es igual al logaritmo en base 2 de 7 más el logaritmo en base 2 de 5. O la segunda propiedad, el logaritmo en base 5 del producto entre 25 por 4, eso es igual al logaritmo de 5 de base 5 de 25 más el logaritmo en base 5 de 4. Es como que distribuimos la palabra logaritmo para cada uno de los factores y lo expresamos en términos de la suma.
Vamos a otra propiedad, la propiedad número 4, el logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Creo que para el logaritmo del producto es igual a la suma y el logaritmo del cociente es igual a la resta. Y repartimos el logaritmo con la misma base. Si observamos acá en la parte simbólica genérica, que está recuadrado, el logaritmo en base b de esta división entre los números m y n es igual al logaritmo en base b del numerador menos el logaritmo en base b del denominador. Ejemplos. Supongamos que tenemos el logaritmo en base 2 de la fracción o de la expresión 1/6. Eso es igual al logaritmo en base 2 de 1 menos el logaritmo en base 2 de 6. Acá no estamos resolviendo nada, solamente estamos haciendo uso de las propiedades generales de los logaritmos. Un segundo ejemplo, el logaritmo en base 5 de 10/5, eso es igual al logaritmo en base 5 del número 10, menos el logaritmo en base 5 del número 5. Luego tenemos otra propiedad que es la propiedad de la potencia. Esa es igual al exponente por el logaritmo de la base. Si tenemos el logaritmo en base x de una potencia, en este caso de a la n, eso es igual a n por el logaritmo en base x de a. Ustedes van a observar que es como que n baja, o es decir, se está colocando como producto del logaritmo. Lo único que difieren estas dos igualdades es que n ya está como producto del logaritmo y en el primer miembro está como exponente. Si vamos a un ejemplo, tenemos logaritmo en base 2 de 6 al cubo. Eso es igual que a multiplicar a 3 por el logaritmo en base 2 de 6. O el logaritmo de 5 elevado a la cuarta, base 5, eso es igual a multiplicar a 4 por el logaritmo de 5 en base 5. Otra de las propiedades del logaritmo, la propiedad número 6, que es la de la raíz. El logaritmo de la raíz es igual al logaritmo del radicando dividido entre el índice. Es decir, si vamos a la parte genérica, el logaritmo en base x de la raíz enésima, acá enésima significa que el índice puede ser cualquier valor. Nosotros estamos acostumbrados con raíz cuadrada, pero puede ser raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta. La raíz enésima de a va a ser igual al logaritmo en base x de a sobre n. U otros también lo colocan como 1 sobre n por el logaritmo en base x de a. Van a observar que lo único que se hace es colocar, se saca la raíz y se coloca ese índice como denominador. Y queda todo lo otro tal como está. Logaritmo en base x de a. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de 12. Eso va a ser igual a ¿quién? Al logaritmo en base 3 del número 12, que es lo que tenemos en el numerador, sobre el índice de la raíz, que en este caso el índice de la raíz es 2. Si vamos al ejemplo 2, logaritmo en base 5 de la raíz cuarta de 6 va a ser logaritmo en base 5 de 6, colocado en el numerador, sobre el índice de la raíz, que en este caso es 4. Otra de las propiedades también para tener en cuenta es la del producto de logaritmos recíprocos. Eso es igual a la unidad. Y esta es muy utilizable. ¿Por qué? Porque van a observar que si tenemos el logaritmo del número a en base b por el logaritmo, pero ahora la base es a y el número es b, eso va a ser igual a 1. Y vamos a un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 5 por el logaritmo en base 5 de 2, eso es igual a 1. O el logaritmo de 3
en base raíz cuadrada de 2, y ahora el logaritmo, e intercambiamos los lugares. Ahora es logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de 2, eso es igual a 1. Por lo tanto, siempre que tengamos el producto de dos logaritmos en el cual sean recíprocos, eso siempre va a ser igual a 1. Bueno, y propiedades complementarias de los logaritmos. Una más, para que la tengan en cuenta. Inversos, base y un número. Supongamos que tenemos el logaritmo de 1 sobre b, o perdón, el logaritmo en base 1 sobre b de 1 sobre a. Entonces, lo que se hace ahí es directamente el logaritmo en base b del número a. ¿Qué significa? De que cada vez que tenemos una base, el cual es el inverso, y el número también es el inverso, eso es igual al logaritmo en base b de a. Es una propiedad que por ahí se la puede tener en cuenta, no es muy utilizable, pero podríamos tenerla en cuenta para resolver algunos ejercicios. Igual, durante el cursado presencial van a ver que la propiedad no es tan difícil de entender. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, el logaritmo de un treceavos en base un medio, eso es igual al logaritmo de los denominadores, en este caso de 13 en base 2, o el logaritmo de un octavo en base un cuarto, eso va a ser igual al logaritmo de los denominadores, en este caso del logaritmo en base 4 de 8. Y acá está un poquito de lo que les decía del cambio de base, cuando ustedes tienen que calcular el logaritmo en una calculadora. Esta es la formulita que vamos a tener en cuenta, la que está recuadrada, que es el de cambio de base. El logaritmo en base b de un número n va a ser igual al logaritmo del número n en base x, ¿sí? Una base que nosotros queramos calcular, sobre el logaritmo de esa misma base de b. ¿Sí? Esa es una formulita que vamos a tener en cuenta cada vez que tengamos el logaritmo en una determinada base y lo queremos calcular en otra. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 3. El logaritmo en base 2 de 3, podemos aplicar la fórmula y podríamos colocar el logaritmo en base 5 del número 3 sobre el logaritmo en base 5 del número 2. O un segundo ejemplo, el logaritmo en base 6 de 21 va a ser igual al logaritmo en base 3, por supuesto 3 es un número que nosotros queremos calcular, de 21 sobre el logaritmo en base 3 de 6. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos, conocemos que el logaritmo en base 6 de 21 y quiero calcular el logaritmo en base 3, lo único que tengo que hacer es calcular el logaritmo en base 3 del número 21 sobre el logaritmo en base 3 del número 6, que antes era la base de ese logaritmo. Y con esto finalizamos las propiedades del logaritmo. Vamos a otro tema que está dentro del curso de ingreso, que son las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales sirven para modelar procesos naturales como el crecimiento poblacional y el decaimiento radioactivo, por dar un par de ejemplos, pero podemos, también se trabaja mucho sobre lo que se conoce como crecimiento poblacional. La función exponencial con base A se define para todos los números reales, es decir, tenemos una base A y el exponente X, en donde A debe cumplir dos condiciones, que debe ser distinto de 0 y que además debe ser distinto de 1. Acá tenemos esta notación f de x, que es la notación de Euler para señalar a una función, f de x igual a la x. Esta es la forma genérica de la función exponencial, ¿sí? Recuerden que para que esta función se corresponda a una función exponencial, la base, en este caso, el cual nosotros lo denominamos con A, debe ser distinta de 0 y distinto de 1. Hay distintos tipos de funciones exponenciales. Yo les puse allí la gráfica de dos funciones exponenciales, en este caso de y igual a 2 a la x. Ahí está la gráfica dentro de un sistema de eje cartesiano.
y la otra es y igual a menos 2 a la x. Lo que quiero que vean acá es lo siguiente. El caso de la izquierda, a es un número mayor que 1, es decir, es un número positivo. De hecho lo es, porque 2 es un número positivo. Y el caso de la izquierda, que dice y igual a menos 2x, ahí estamos hablando de que a es un número negativo. Acá dice en la diapositiva mayor que 1, pero es menor que 1. Después lo vamos a corregir. Muchas veces lo puedo corregir acá con el puntero. Esto es menor que 1. Entonces tenemos y igual a menos 2x, 2 a la x. Quiero que observen la gráfica. Para la gráfica y igual a 2x, tenemos una función que va creciendo. En cambio, para la de la derecha, y igual a menos 2 a la x, una función que va decreciendo. Fíjense cómo un signo negativo hace que el recorrido de la gráfica varíe y muchísimo. Bueno, allí yo les hice un análisis completo de la función para la función y igual a 2 a x. El dominio son los reales. Eso significa de que le podemos asignar a x cualquier valor, un valor positivo, un valor negativo, una fracción, una raíz, y siempre vamos a obtener un resultado. El conjunto de salida, el rango es desde 0 a infinito, y eso lo estamos marcando acá, es desde 0 a infinito. ¿Por qué? Porque si observamos la gráfica de la función sobre el eje y, la gráfica de la función solamente tiene representación o tiene como espejo al eje y. Hacia abajo, o hacia la parte y negativa, no hay ninguna representación gráfica. Por lo tanto, tomaríamos desde 0 hacia infinito. Por eso decimos que son los reales positivos. Hay una asíntota. Una asíntota es básicamente una línea recta, en este caso el eje X, el cual funciona como asíntota porque la gráfica de la ecuación se acerca tanto como se quiere, pero nunca lo toca al eje X. Entonces eso le llamamos asíntota. Punto de corte. Y bueno, el único punto de corte es en igual a 1. Yo lo voy a señalar acá. Es el único punto en donde la gráfica corta al eje de las y. Al eje de las x no la toca, por eso le decimos que es una asíntota. Y es una función creciente porque si la recorremos de izquierda a derecha, vamos a observar de que crece. ¿Sí? Crece. Vamos al de la derecha. Y igual a menos 2x. Bueno, el dominio es el mismo, los reales. El rango, ahora el rango varía. Fíjense que ahora la gráfica está hacia abajo, apunta hacia abajo. Es decir, que va desde 0 hacia menos infinito. Y la asíntota sigue siendo el eje X. Punto de corte. Sí, ahora el punto de corte ya no es en y igual a 1 como la gráfica anterior, sino que es en y igual a menos 1. Y es una función decreciente. La asíntota también es horizontal. Vamos a ver ahora las funciones exponenciales. Acá hay otros dos casos muy parecidos a lo que ustedes tienen dentro de la cartilla, pero en el cual la base ya no es un número natural, sino es una fracción o un número decimal. Yo les puse ahí como 0,5 y menos 0,5. Todo elevado aquí a la x. Son funciones exponenciales. Entonces, en el de la izquierda es para cuando el número a o la base es un número comprendido entre 0 y 1. Y en el de la derecha es cuando a es un número negativo. Por lo tanto, las gráficas varían. Fíjense que para el de la izquierda, la gráfica es una gráfica decreciente, ¿sí? Y está en la parte superior del sistema de ejes cartesianos. Y el de la derecha es una gráfica creciente, pero está en la parte inferior del sistema de ejes cartesianos.
Bueno, si hacemos un análisis, el dominio de las funciones exponenciales, se lo digo ahora de antemano, siempre van a ser los reales, es decir, le vamos a asignar valores y siempre vamos a obtener otro valor. El rango, bueno, el rango para la función de la izquierda, que es i igual a 0,5 elevado a la x, son desde 0 hacia infinito porque está en la parte superior. La asíntota sigue siendo i igual a 0, o el eje x, como ustedes prefieran llamarla, y es una función decreciente. Para la función de la derecha, para i igual a menos 0,5 elevado a la x, el dominio son los reales. Bueno, ahora el rango va desde 0 a menos infinito porque está en la parte inferior. La asíntota sigue siendo la ecuación i igual a 0, que es el eje x, y la función ahora es creciente. Vamos a ver ahora la función al exponente se le suma un valor o se le resta un valor. A eso se llama desplazamiento horizontal. ¿Qué significa? De que si al exponente, es decir, igual a x, igual a 2 a la x más 2, ahí al exponente es como si fuera que le están sumando a 1, le están sumando 2 unidades. Eso significa de que se está desplazando. Pero el desplazamiento va a depender porque el desplazamiento puede ser vertical u horizontal. Si observamos, el dominio de esa función son los reales, de acuerdo a la gráfica. El rango es desde 0 a infinito porque está en la parte superior del sistema de ejes cartesianos. Y tiene un punto de corte. El punto de corte ahora es en i igual a 4, es decir, el punto donde la gráfica intersecta al eje, en este caso al eje y. No tiene punto de corte con el eje x. Bueno, si volvemos, algo más que quiero decir con esto. Si le sumamos un valor al exponente, estamos hablando entonces de un desplazamiento vertical. Es un desplazamiento vertical. La función exponencial natural. La función exponencial natural es una función bastante particular, porque la base ya no es cualquier número, es el número e. El número e es en realidad un número que está comprendido entre 2 y 3, un número irracional. Es la base de los logaritmos neperianos. Se llama número e porque el que le dio la fama a este número es Leonhard Euler, y en honor a su apellido lo que hizo es llamarle el número e. Es un número irracional, es decir, son infinitas cifras decimales no periódicas, por lo tanto no se puede expresar como fracción, y su gráfica es una gráfica bastante particular porque va a depender de su signo. Yo les puse allí la gráfica con azul, la que corresponde a i igual a e a la x. I igual a e a la x es la que está señalada por la gráfica azul, en donde la base es positiva, en este caso e. Pero, ¿qué pasaría si i está elevado a la menos x? Lo único que cambia es que la forma de la gráfica es igual, solo que ahora está hacia el otro lado. El punto de corte es el mismo, corta al eje y en 1 y la tiene al eje x como asíntota horizontal. Entonces lo único que cambia es la orientación y también el crecimiento. Fíjense que para i igual a x, la azul, la función crece, y que para i igual a menos x, la función decrece. Recuerden que para estudiar el crecimiento lo único que hago es recorrer la gráfica de izquierda a derecha. Si la recorremos de izquierda a derecha y vamos bajando, decimos de que la función decrece. Si la recorremos de izquierda a derecha y vamos subiendo, decimos de que la función crece. De esa manera podemos estudiar el crecimiento de las funciones. Vamos con las funciones inversas, que son las funciones logarítmicas. ¿Cómo se define? De la misma manera que el logaritmo.
tiene que ser para un número a distinto de 1, la función logaritmo con base, en este caso nosotros con base a, se define como logaritmo en base a de x igual a y. Entonces significa de que a la y es igual a x. Propiedades, bueno, acá he señalado en un cuadro algunas de las propiedades que ya habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, y que para poder graficar la función lo que debo hacer es elevar o darle valores a la potencia x para poder obtener cada uno de los valores. Si hablamos de la función exponencial. Y si hablamos de los logaritmos, lo único que hago es directamente reemplazar a x por un determinado valor y lo podemos calcular de manera manual o con la calculadora o utilizando la fórmula de cambio de base. ¿Cuál es la gráfica? Bueno, la gráfica de las funciones logarítmicas es así, básicamente una curva como la que tenemos acá hacia el margen derecho de la diapositiva, está marcada con rojo. Ahí tenemos la gráfica de una función logarítmica en base a de un número x. Van a observar de que es una función creciente, ¿sí? No corta el eje y, ahora lo corta el eje x, es decir que ahora el eje y funciona como asíntota, pero es una asíntota vertical. No como en las exponenciales que el eje x era una asíntota horizontal. Veamos, por ejemplo, la función f de x igual al logaritmo de x. El dominio son los reales positivos. Van a observar que acá tenemos R y como supraíndice el signo positivo. Acá estamos diciendo de que hablamos de las funciones que tienen valores reales positivos, ¿sí? No cero, positivo, tan próximo a cero como se quiera, pero que nunca llega a ser cero hacia el infinito positivo. El rango, los reales, porque tiene gráfica tanto en la parte superior como en la parte inferior del sistema de eje cartesiano. Asíntota en x igual a 0 significa que es el eje y, es una asíntota vertical. La función es creciente, si la recorremos de izquierda a derecha, esta función sube, por lo tanto es creciente. Bueno, ya dijimos que es una asíntota vertical. Y bueno, y acá tenemos un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal. Cuando detectamos si tenemos un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal. El desplazamiento vertical, cuando tenemos f de x igual al logaritmo en base 10 de x más n, ahí ya tenemos un desplazamiento horizontal, vertical, perdón, es decir, que puede subir o bajar la gráfica de esa función. Y cuando tenemos el logaritmo, pero en el cual ya está afectado a n, es decir, logaritmo en base 10 de x más 3. Si observamos el desplazamiento vertical, la gráfica de la función se ha desplazado n unidades, en este caso 3 unidades hacia arriba. El dominio sigue siendo los reales, el rango, los reales positivos, perdón, el dominio, y el rango, los números reales, la función sigue siendo creciente y la asíntota sigue siendo el eje y. Es decir, a pesar de que ha sufrido un desplazamiento vertical, las características de la función no difieren mucho, solamente difiere en el punto de corte. Si vamos a un desplazamiento horizontal, vamos a ver la gráfica del desplazamiento horizontal, como la de la derecha. Bueno, el dominio es desde menos 3 hacia infinito. El rango son los reales. Fíjense que ahora el dominio ya no son los reales positivos, sino de menos 3 a infinito. ¿Por qué? Porque a lo que está afectado el logaritmo x se le ha sumado 3 unidades. Aquí ya tiene un poquito más de dominio. Los reales es parte del rango. Ya no tiene asíntotas. Ya no tiene asíntotas. La función sigue siendo creciente. Ya no tiene asíntota ni al eje y ni al eje x, pero sí tiene una asíntota en x igual a menos 3, el cual es una asíntota vertical.
La asíntota vertical estaría más o menos dada por acá. La voy a señalar con rojo. Aunque la gráfica parezca que la toca la asíntota, pero nunca llega a tocar. Bien, con eso terminamos la parte de funciones logarítmicas. Y me queda la parte de números imaginarios. Esta parte de números imaginarios es solamente para que tengan en cuenta la gente de ingeniería, no de la gente de la tecnicatura. La gente de ingeniería no es mucho lo que tengo que dar ya lo voy a desocupar, que es la parte de los números imaginarios. Un número imaginario normalmente se representa con la letra I y es una idea abstracta, pero es muy precisa y debe coincidirse como una representación de un símbolo que lo impuso justamente Euler. Dijo de que la raíz cuadrada de menos 1 se puede expresar básicamente con la letra I. Y esta es la extensión de los números del conjunto numérico, porque nosotros hasta ahora teníamos los números naturales, que eran los números positivos, desde el 1 en adelante, los números enteros, que eran los números positivos y negativos, los números racionales, que eran las fracciones o las que tenían coma, y después teníamos los números reales. Los números reales eran aquellos números en los cuales ya teníamos números racionales, números irracionales, y los números complejos es un conjunto mucho más grande que lo contienen los números reales, en donde ya aparecen los números imaginarios. Algo que voy a necesitar que tengan en cuenta es lo que está acá en la diapositiva, que es que i igual a 0 es igual a 1. Todo número igualado, elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, la unidad imaginaria elevado a 0 es igual a 1. ¿Qué pasa si lo elevamos a la primera potencia? Bueno, si lo elevamos a la primera potencia, i elevado a la 1 va a seguir siendo i. Todo número elevado a la 1 es igual a sí mismo. Y luego tenemos i al cuadrado. Y esta es la parte muy importante. ¿Qué pasa cuando tenemos i elevado al cuadrado? I elevado al cuadrado, eso es igual a menos 1. Es decir, que un número imaginario elevado al cuadrado es un número entero, es menos 1. ¿Qué pasa si tenemos i elevado al cubo? Bueno, i elevado al cubo por descomposición es exactamente lo mismo que i cuadrado por i. Luego i cuadrado es menos 1. Por lo tanto, me quedaría menos 1 por i. Y menos 1 por i es igual a menos i. Por lo tanto, i al cubo es igual a menos i. La pregunta sería, ¿qué pasaría con i igual a la cuarta, i a la quinta, i a la sexta? Esto se convierte en un proceso cíclico, es decir, se repite. I a la cuarta sería igual a 1, i a la quinta sería igual a i, e i a la sexta sería justamente igual a menos 1. Bueno, pero eso está dentro de la cartilla para que ustedes o lo vamos consultando dentro de las clases presenciales. Algo más para que tengan en cuenta. Un número complejo se define entonces de forma binómica. Nosotros lo hemos definido de esta manera. La forma binómica es z igual a más bi, en donde a es la parte real, b es la parte imaginaria y representa la unidad imaginaria. Un ejemplo de número complejo dado de forma binómica, como tenemos ahí en la imagen, 8 más 12i. Z igual a 8 más 12i. Es la manera en la que representamos un número complejo en forma binómica. Por ahora solamente nos interesa en forma binómica. Z para representar que pertenece al conjunto de los números complejos, no al conjunto de los números enteros. Vuelvo a reiterar, Z para representar un número complejo de forma binómica porque tiene una parte real que nosotros le llamamos, acá por ejemplo tenemos 8, nosotros le llamamos A, y la parte imaginaria que es el numerito que está acompañado por la unidad imaginaria, que en este caso sería 12i. Conjugado de un número complejo. Bueno, ¿cuál es el conjugado de un número complejo? Si tenemos un número complejo dado de esta forma, z igual a a más bi, el complejo es la misma expresión, solamente que le cambiamos el signo, pero a la parte imaginaria. Van a ver que le hemos cambiado el signo solamente a b,
a BI, que es la parte imaginaria. A, que la parte real, sigue siendo igual. ¿Y cómo se señala un número complejo conjugado? Directamente con Z raya. Z raya significa de que es el conjugado del complejo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, si vamos a representarla gráficamente, van a ver, la parte real son 4 unidades, es decir, 1, 2, 3 y 4, que es el eje horizontal, y 3, que va a depender. Si subo o bajo, si es positivo, vamos a subir. Si es negativo, vamos a bajar. Si es positivo, estamos hablando del número Z. Y si es negativo, estamos hablando del Z raya, que sería el conjugado. ¿Qué característica tienen? Que dentro de un plano complejo, estos radiovectores que sirven para representar a estos números complejos son simétricos. Es decir, la distancia que hay hacia el eje real son prácticamente la misma. Sustracción y división de números complejos. Bueno, para restar o para multiplicar números complejos vamos a tener que aplicar algo que nosotros conocemos como multiplicación por un conjugado. Por ejemplo, lo que tenemos acá. Si tenemos 3 más 2i y hay que dividirlo en 1 menos 2i, lo que se hace es, se coloca la misma expresión, así como lo coloqué acá, y se multiplica numerador y denominador por el conjugado del denominador, es decir, por el conjugado de este denominador. Y ustedes me dirán, bueno, pero no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, porque acá el original es 1 menos 2i, pero el conjugado es ¿quién? Es en la misma expresión, pero cambia de signo a la parte imaginaria, es decir, 1 más 2i. Y vamos a multiplicar tanto numerador como denominador por ese 1 más 2i. Cuando multiplicamos, aplicamos la propiedad distributiva, es decir, 3 por 1 es 3, 3 por 1, 3 por 2 son 6i, y bueno, cuando hacemos 2i por 2i son 4i cuadrado, que eso nosotros ya sabemos que i cuadrado es igual a menos 1, y después para poder encontrar el número imaginario. Esto de la multiplicación o la división de fracciones de números complejos, no hay problema si todavía no lo entienden, porque voy a volver a explicarlo con respecto a la parte práctica cuando tengamos el encuentro presencial. Más que nada es como para que ustedes sepan las operaciones que se hacen con los números complejos o para que las recuerden. Fin de la clase o fin de la presentación de lo que corresponde al curso de ingreso para la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Norte Santo Tomás de Aquino. Bueno, hasta acá hemos culminado con la parte de la presentación y la parte de la teoría que